jefa y la siguiente semana que vengo de nueva cuenta, pues ya te resuelvo si va a quedar dentro de las observaciones o si la voy a desestimar. Perfecto, ¿no? ¿Qué creen que pasó a la semana que regresó? Me dice mi jefa que nosotros estamos para aplicar la ley y no la jurisprudencia. Definitivamente tenía toda la razón. La autoridad administrativa no está obligada a aplicar la jurisprudencia. Los particulares tampoco estamos obligados. Pero en una controversia, una litis, pues el Poder Judicial sí está obligado a resolver conforme a esa jurisprudencia. Evidentemente, yo le dije al auditor, mira, ok, sí, definitivamente no, como autoridad administrativa, no están obligados a aplicar la jurisprudencia. Sin embargo, si tú aplican este crédito, se imponen este crédito considerando esta objeción por estas deducciones, evidentemente nos vamos a ir al juicio de nulidad y en el juicio de nulidad, ¿qué crees? La autoridad judicial va a resolver conforme a esta jurisprudencia. Y nada más van a perder tiempo ustedes en cobrar la parte del crédito que efectivamente sí corresponde, porque ahí sí detectaron unas situaciones que efectivamente implicaban ese crédito. Digo, no van a recibir ni eso hasta que se resuelva la litis. Bueno, pues ahí va de nuevo con su jefa, ¿no? Total que terminamos llegando a un acuerdo que iba a desestimar esas observaciones. Y no porque le fuera obligatorio aplicarla, sino porque efectivamente en un tema de recaudación rápida, pues no la iban a tener ni por lo que sí procedía. Era una pérdida de tiempo para ellos y para el contribuyente. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros ante la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia pues nos da una directriz, ¿no? De qué hacer. Por ejemplo, esto que les digo, bueno, dice que no es obligatorio aplicar la jurisprudencia. Pues no, pero si tú no haces contratos, no elaboras contratos y obtienes la fecha cierta, ¿qué crees que va a pasar? Cuando tengas de visita a la autoridad, tú aportes contratos, por ejemplo, te va a decir, oye, pero pues sí, están firmados entre ambas partes, pero pues a mí no me consta si es un contrato que acabas de celebrar, ¿no? Aquí no hay fecha cierta, por lo tanto te lo voy a desestimar. Pero ¿por qué llegó a todo esto? Bueno, el tema de los contratos ha servido para un sinfín de planeaciones fiscales, ¿sí? Y se soportan con contratos. Y cuando estas no estaban, simplemente se aplicaban, pues bueno, era muy fácil, bueno, rápido dar los contratos, prepáralos y con esto vas a solventarlo. Pero bueno, la autoridad en un afán recaudatorio, pues ahí estuvo objetando todo esto y pues ha logrado que la Corte se pronuncie señalando, ¿saben qué? Bueno, no la Corte, los tribunales colegiados, ¿saben qué? Efectivamente se debe de cumplir con este tema de la fecha cierta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un inventario de todos los contratos que puedan tener una incidencia en el resultado fiscal y vamos a darles fecha cierta de este mismo ejercicio. Si eso no lo han hecho, están en tiempo de celebrar. No sé si recuerdan cuando estaban antes de lo del RIF, el pequeño contribuyente, de repente había contribuyentes que recibían cantidades por operaciones que celebraban y no estaban registrados y luego recibían esas cartas de invitación de que habían hecho tales depósitos y que no habían pagado impuestos y por lo tanto les mandaban ahí básicamente su carnet de pago, ¿no? En la que decía, bueno, pues el impuesto determinado por el total de depósitos en el ejercicio es de tal cantidad que puedes pagar el impuesto, lo puedes pagar en una exhibición y creo que les daban hasta 6 mensualidades. Se dio mucho el tema de que, no, pues mira, prepárate unos contratos de mutuo, ¿sí? Que son préstamos de dinero, los contratos de mutuo,
para cuando llegue la autoridad y te diga, oye, no le hiciste caso a esta carta de invitación, y aquí está el crédito, ahora sí, porque los demás eran cartas de invitación, ya tú te vas a defender diciendo, no, mira, eran préstamos, por eso no te pagué impuestos. Sí, pero ¿cuándo los hacían? Después de que tengan la invitación. Pues, y realmente esos recursos que habían obtenido, si eran por préstamos, pues efectivamente o seguramente que no, ¿verdad? Entonces, con este tema de la fecha cierta, pues la autoridad está cerrando ese tipo de prácticas y otras más, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos que tener los conocimientos de las características y marcos legales de la entidad, tales como la forma de la constitución, el objeto, el capital, las regulaciones mercantiles, civiles o cualesquiera otras. ¿Sí? Es decir, tenemos que conocer perfectamente este tipo de sociedad, qué legislaciones les aplican, para poder determinar si se está cumpliendo con todo ello o no, y de no hacerlo, bueno, hacer la corrección previamente. Ok, se debe de hacer un examen de las actas de asamblea y acuerdos del Consejo de Administración. ¿Por qué tendríamos que hacer este examen de las actas de asamblea y los acuerdos del Consejo? Primero, bueno, para ver si se cumplió lo que se acordó en las asambleas, porque se celebran las asambleas, se toman acuerdos, ¿se cumplieron o no se cumplieron? ¿Eran de cumplirse dentro del propio ejercicio o no eran de cumplirse dentro del mismo ejercicio? Eso es importante eso. Pero también, porque puede ser que se hayan llevado situaciones, se hayan ejercido acciones que no están soportadas en las asambleas. Entonces, si eso fuera, bueno, es un poquito más complicado, pero estando dentro del mismo ejercicio, pues rápido, prepárate la asamblea donde apruebes estas acciones que se llevaron a cabo. Ok. ¿Qué se tiene que cuidar? Bueno, haber celebrado el acta de asamblea ordinaria, todas las sociedades están obligadas, excepto la SAS, en este sentido, a celebrar una asamblea ordinaria con obligación de informar, ¿sí? Y si optaron por dictaminarse, bueno, informarlo también en la asamblea. Recuerden que a partir del 2014, el dictamen fiscal deja de ser obligatorio para ser opcional, pero solo para aquellos contribuyentes con ingresos superiores a 100 millones de pesos. ¿Sí? De tal forma que si la asamblea ordinaria se debe celebrar dentro de los primeros 4 meses posteriores al cierre del ejercicio, es decir, si se celebra en abril, pues para el mes de abril ya se debió haber presentado la declaración anual, y es en la declaración anual propiamente donde se elige o no la opción de dictaminarse para efectos fiscales. Bueno, ¿qué pasa en la asamblea además de la presentación de los resultados del ejercicio, de hacer del conocimiento de los demás accionistas, del miembro del consejo, los miembros del consejo? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué le interesa a los accionistas, al capitalista? ¿Qué le interesa en su sociedad? Recibir dividendos, ¿verdad? Es la finalidad del socio capitalista. Decir, ok, está muy bien, aprobamos o no aprobamos, depende, ¿verdad? Los resultados que se están rindiendo en esta asamblea, y bueno, vamos pensando que se aprueban los resultados, y empiezan los acuerdos de la asamblea, ¿sí? Y uno de los acuerdos de la asamblea debe ser seguramente el decreto de dividendos. Habrá que decretar dividendos y señalar con cargo que se harán con cargo a la utilidad del ejercicio tal. Si tienen utilidades acumuladas, bueno, señalar a qué ejercicio corresponde, si es solo el ejercicio, la forma en la que se van a pagar, porque también puede ser que al momento de que se celebre la asamblea y se apruebe el decreto de dividendos y el pago de los mismos, pues no haya el flujo. ¿Por qué? Bueno, porque los ingresos están en crédito. ¿Sí? Entonces, ¿qué acuerdo pueden tomar los accionistas? Decir, ok, sí, se aprueba el decreto y pago de dividendos por tal cantidad, evidentemente en la proporción que representen las acciones, y
Y se señala dentro del acuerdo que los mismos se irán pagando de acuerdo al flujo de la empresa, o puede ser que acuerden pagos mensuales, pagos en una exhibición si es muy bueno el flujo de la empresa, etcétera, ¿sí? Ok. Pero ahí la propia Ley General de Sociedades Mercantiles nos limita y dice no podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores. Quiere decir que tal vez traigo pérdidas y este ejercicio tuve utilidad y quiero decretar dividendos. Pues la propia Ley General de Sociedades Mercantiles dice, no, no puedes distribuir los dividendos si no han restituido estas pérdidas. ¿Sí? ¿Cómo las restituyo? Bueno, ya sea por aportaciones o ya sea porque estas utilidades se apliquen contra esas pérdidas previas para poder cumplir el requisito y poder hacer el pago de dividendos. Me preguntan, ¿qué pasa si no hay actas de asamblea? Bueno, realmente la Ley General de Sociedades Mercantiles no establece una sanción por no tener las actas de asamblea, pero ¿qué creen? Cuando recibimos la visita de la autoridad, lo primero que nos pide es el libro de accionistas y el libro de actas. Y por no tenerlas, ahí están las multas en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, si no se tienen las actas de asamblea, lo que yo recomiendo, si nunca se han hecho, vean cuáles son los resultados que tienen en los ejercicios previos y en una sola acta de asamblea pudieran aprobar los resultados de todos los ejercicios. Es decir, no hacer una asamblea por cada ejercicio que no se ha cumplido con esta obligación, sino convoco a la asamblea, en la orden del día señalo que se van a entregar los resultados y la idea es la aprobación de los resultados de tales ejercicios. Entonces, es importante sí tener las actas de asamblea, una por obligación de la Ley General de Sociedades Mercantiles, otra porque pues, el SAT de revisiones si nos la solicita, y sobre todo si estamos pagando, decretando dividendos, ¿qué creen? El SAT nos dice, pagaste dividendos y a ver, ¿dónde está el decreto? ¿Dónde está la asamblea? Donde decretaste los dividendos. ¿Sí? Entonces es muy importante sí tener las actas, sí celebrar las asambleas y tener las actas de asamblea. ¿Sí? Bueno, comentábamos que primero hay que restituir las pérdidas en caso de que hubiese. La distribución de las ganancias o las pérdidas entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente a sus aportaciones. Aquí no hay mayor explicación que de acuerdo que en el porcentaje que participe cada uno de los accionistas es el porcentaje a que tendrá derecho de las utilidades o de los dividendos que se hayan decretado, evidentemente, por asamblea. La misma ley nos señala que no producen efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o más socios de la participación de ganancias. Miren, tengo el caso de una empresa que asesoro, que son varios hermanos, empezaron hace algunos años, empezaron realmente con una sola máquina, una secretaria, 5 trabajadores, y la mayoría de los hermanos trabajaban en esa empresa. Ahorita la empresa ha crecido exponencialmente, ¿no? Pero cuando constituyeron la sociedad, hermanos que decían básicamente, no tenemos nada más que esta maquinita, pues incluyeron en la sociedad a todos, incluso a uno que reside en Estados Unidos y que nunca ha trabajado para la empresa. Y nunca ha aportado. Lo único que ha hecho para esa empresa es cuando han tenido que comprar maquinaria en el extranjero, que de repente ha sido el enlace para ayudarles con la compra y mandar. Es lo único. Pero de aportación de capital no la hizo, no trabajó al inicio, ahorita ya casi no trabaja ninguno de estos accionistas, porque pues ya básicamente, digo, no trabajan en lo operativo, trabajan pues, en la supervisión nada más, por tanto que creció la empresa, pero trabajan. Y aquel que está en el extranjero, pues él no.
Sin embargo, cuando decretamos dividendos, porque cada año celebramos la asamblea, decretamos dividendos, y siempre me dicen, oye, pero aquel no le pagues, él no aportó. Digo, pues no sé si aportó o no aportó. Mira, en el acta constitutiva dice que aportó. Oye, pero él no trabaja. Bueno, ustedes pónganse un sueldo por su trabajo. Pónganse un sueldo. La empresa les tiene que pagar porque es diferente ser accionista a ser accionista y además trabajar en la empresa. Ustedes tienen derecho a recibir una remuneración por ese trabajo. Y al final de cuentas, eso va a ser un gasto que va a disminuir las utilidades y que esas se las van a dividir ustedes, pero en la proporción del capital que aportaron. Pero él no aportó, bueno, pues mira, él no aportó, pero en el acta constitutiva, y es peor, en los dos aumentos de capital posteriores, porque como le visitan, para poder licitar tienen que tener un capital mínimo de tal cantidad, pues hicieron ahí actas para ir, hubo dos incrementos de capital y lo incrementaron en la misma proporción, lo pagaban entre todos, menos el que está en el extranjero. Entonces me dicen, pues, mira, en el decreto de dividendos yo no puedo excluirlo, él está, háblele, que venga, platicamos, pues hay que pagarle sus acciones, hay que darle una compensación, o a lo mejor no lo que valen las acciones ahorita, pero pues sí lo que está en las actas. No, pues el señor básicamente quiere, sí vino, lo citamos a una asamblea hace 3 años, no, pues básicamente quiere que se le pague lo que ahorita vale la empresa, ¿no? Entonces, pues es un tema ahí que traemos como dividendos por pagar, en la cuenta de dividendos por pagar, porque decretamos dividendos, van en partes iguales, pero a él no se los están pagando, pero sí en su cuenta de acreedores, de dividendos por pagar, ahí está creciendo la cuenta con este accionista de actas, porque a lo que ellos me han comentado, pues realmente nunca tuvo esa calidad, la realidad, sino que dijeron, bueno, vamos a hacer una sociedad, pues, nos incluimos los 8 hermanos que estamos en partes iguales, pero pues no tomaron en cuenta que les iba a ir muy bien. Ya saben, ¿no? Cuando empieza a haber suficiente dinero, empieza a haber suficientes discordias, ¿no? Pero bueno, me regreso, me estoy desviando un poquito a esto. No puede producir efecto legal si yo señalo, ok, los dividendos solamente va a ser entre tales porque los demás no trabajan. Que trabajen, ya les dije, es otra cosa, porque el derecho a obtener esos dividendos se los otorgan sus acciones. Maestro. Adelante. Sí, perdón que le interrumpa. ¿Sí? Tenemos una pregunta que nos realiza la contadora Amalia Rodríguez. Nos comenta, ¿cómo se determina la restitución de pérdidas con las utilidades? Ok, en la propia asamblea, en la orden del día se señala que uno de los puntos a tratar es la aplicación de la utilidad contra las pérdidas previas. Se tiene que acordar en la asamblea y contablemente ustedes tienen un cargo por la pérdida y tienen un abono por la utilidad. Hacen un asiento contable contrario, ya sea hasta el valor de la pérdida o hasta el valor de la utilidad, la que sea menor, y con eso se aplican las utilidades a la pérdida, pero no corresponde solo hacer un asiento contable, debe ser un acuerdo de asamblea. Bien, si nos puede apoyar la contadora Amalia si quedó resuelta su duda o si gusta realizar alguna otra y complementarla. Bien, comenta, quedó claro, entonces si gusta podemos continuar, maestro. Gracias, Juan. Ok. Otro de los requisitos dice que la asamblea apruebe los estados financieros que arrojen las utilidades sin el voto de administradores y comisarios y anexando los informes correspondientes. Ok. Dice, cualquier estipulación en contrario al punto 2 y 5 no producirá efecto legal y los acreedores tendrán acción contra los socios y o los administradores. ¿Sí? También se tiene que tener constituido el fondo de reserva legal. El no hacerlo, los administradores se hacen responsables de entregar una cantidad equivalente. ¿Qué es la reserva legal? La Ley General de Sociedades Mercantiles nos señala que se tiene que separar, se tiene que reservar de la utilidad de cada ejercicio el 5%.
Ese 5% se va a estar reservando y cambiando del resultado del ejercicio a esta cuenta que se llama reserva legal, hasta lograr por lo menos una reserva del equivalente del 20% del capital. De tal forma que también es un requisito que si no se separa ese 5%, tampoco sería aceptable o no es permitido decreto de dividendos. Es decir, en la orden del día vamos a señalar este informe del administrador o de los administradores, del administrador general único, de los resultados del ejercicio, la aprobación de los resultados del ejercicio, la separación para la reserva legal, la amortización de pérdidas con aplicación de utilidades, el decreto de dividendos, etcétera. Todo eso se tiene que señalar en la orden del día y se tiene que tener un punto de acuerdo de cada uno de estos elementos. De tal forma que, supongamos, no tengo pérdidas y tengo utilidades, pero no tengo todavía el 20% de reserva legal. Ok. Uno de los puntos a tratar y de aprobación debe ser que se va a separar el 5% de la utilidad del ejercicio para el fondo de la reserva legal. Y luego también se puede señalar que de las utilidades que restan no se van a distribuir toda vez que viene en puerta un proyecto importante y no pueden descapitalizar la empresa, o que se van a capitalizar, o que sí se van a decretar y se van a distribuir, etcétera. Para eso son las asambleas, y estas deben de estar, desde mi punto de vista, deben de estar protocolizadas por el tema de la fecha cierta. Si bien es cierto que no son, muchas de ellas no son registrables en el registro público del comercio, pues sí, tenerlas protocolizadas ante fedatario público, que puede ser notario público o corredor público, por el tema de la fecha cierta. Ok.